Si bien el centro histórico de la Ciudad de México brinda oportunidades de comercio y vivienda, en la actualidad, el rezago que tuvo por la falta de inversión en la anterior administración ha hecho que los habitantes de la zona vean deteriorados sus hogares. Don Esteban Fara tiene 60 años viviendo en el corazón de la capital mexicana y nos cuenta cómo ha visto el deterioro de la zona. Evolucionado en materia de vivienda, no. En desperfecto, sí. Sí, o sea, si usted se fija, todo está ya para tirarse. La mayoría de las viviendas ya son muy viejas. Y es que no todos los inmuebles tienen la misma responsabilidad de sus habitantes para darles el mantenimiento debido. Don Esteban nos indicó la forma en que a lo largo de 60 años, él y sus vecinos han mantenido en aceptables condiciones su inmueble. Nosotros pagamos elevadoriza, pagamos mantenimiento, pagamos todo. Después de que el gobierno de la Ciudad de México anunciara el plan de recuperación del centro histórico para el periodo 2020-2024 en materia de generación de vivienda, don Esteban nos indica el por qué no está de acuerdo en la repoblación del centro. Perjudica, señor, por los servicios, agua, luz, todo eso. El drenaje se vuelve a saturar, es lo mismo. Actualmente el gobierno local avanza en las obras para mejorar el entorno en Avenida Hidalgo, Soquiapan, Santa María la Redonda, entre otras zonas. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.